por así decirlo, una explicación breve acerca de lo que es la clase del día, ¿verdad?, de hoy. Bueno, referente al examen, me alegra bastante que muchos de ustedes lograron asimilar con claridad cuáles eran los tipos de sistemas estructurales. Hicieron un examen que algunos incluso no lograron hacer ni los 2 intentos. Con el primer intento se fueron y lo hicieron bastante bien. La mayoría pues tienen nota entre 14, 13, 15, hay unos de 12, pero en realidad que la mayoría, todos casi en un 90%, pues tienen una buena nota. Y eso es bastante positivo para mí como docente, porque me está transmitiendo que ustedes manejan la información que se les ha compartido, que están teniendo claridad de los contenidos impartidos y pues vamos en buen camino. Ya el día de hoy damos inicio a lo que se refiere a nuestra segunda parte o nuestro segundo parcial, y en este segundo parcial iniciamos con la sesión número 6. Y en la sesión número 6, el día de hoy, ustedes van a compartir acerca de las cargas y cómo se comportan las cargas. Vamos a abrir, permítanme, el documento principal. Entonces, dentro de las cargas se analizaron cuáles son los tipos de cargas que afectan los edificios. Entonces, el día de hoy van a aprender qué es una carga muerta, qué significará ese detalle o esa explicación, qué es una carga muerta, qué es una carga viva, y básicamente cuál es la clasificación de cada una de ellas. Y eso es lo que vamos a aprender. Incluso pues empezamos obviamente con la parte introductoria, se les explica qué es una carga, que la carga viene a ser la fuerza aplicada a un cuerpo. Y como estamos viendo sistemas estructurales, entonces es la carga aplicada a, en este caso, el sistema estructural. Puede ser cualquiera de los que hayamos aprendido. Y esa carga puede estar implementada en lo que se refiere a directamente un elemento de la estructura. Ya tenemos claro, ya conocemos bien cuáles son esos elementos. Puede ser viga, puede ser la parte de la estructura del techo, una vigueta, una viga principal, puede ser una columna. De hecho, toda la estructura está sometida a cargas. Todas las estructuras tienen que superar, aguantar y soportar cargas. De lo contrario, no aguantarán el peso tal vez del techo, y el techo no aguantará el peso de la cubierta. ¿Ok? Entonces todo va en dependencia, todo es una cadena. Y lo bonito de aprender las cargas es que vamos a ir asimilando cómo en la actualidad es que los materiales de construcción todavía soportan. Y de hecho, pues los que lo fabrican tienen que, al fabricarlo, al hacerlo, tienen que tratar de implementar lo que se refiere a normativas internacionales. Y esas normativas internacionales rigen a los fabricantes de materiales de construcción para que ellos puedan diseñar de una manera que sea seguro. Si ya le echan menos químico, menos proporción de algo, ya ese material es menos estable. Por lo tanto, a la hora que se coloque, por muy bien que se vea, cuando se coloque en una estructura, puede fallar. Entonces, nuestra responsabilidad como arquitecto es de entender cómo las cargas se soportan, y en el futuro, cuando compremos materiales de construcción, ver que esa empresa fabricante esté avalado por, en este caso en Nicaragua, lo avala el MTI. El MTI es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, y ellos son los que se encargan de poder monitorear lo que es materiales de construcción y estabilidad, pues básicamente cumpliendo las normas internacionales, sí, en este caso. Entonces, la carga de la estructura o las cargas externas que se puedan dar se van a medir, y hay diferentes tipos de medidas. Así como ustedes cuando van a ver cuánto han subido de peso, ustedes van a una balanza, a una pesa, y ustedes tienen la capacidad de poder ver cuánto han subido. Y una pesa les puede dar dos valores, en kilogramos, y les puede dar también en libras.
Mientras que la carga de la estructura, al ser tanto peso, no podemos irla valorando así, sino que tiene que ser una medida mayor todavía, que sería la tonelada, y combinada por la fuerza que tiene de resistencia. Entonces se grafica, lo van a ver ustedes, por tonelada, por kilonewton, combinado el peso con la fuerza que recibe, y así vamos tratando de entender. Pero eso se lo digo a manera de introducción, porque lo más importante que ustedes aprendan en esta lección es que sepan cuáles son los tipos de cargas. Entonces vamos a aprender las cargas vivas, que son aquellas cargas que, por decirlo así, están en movimiento, que no están todo el tiempo en el edificio. Esa es una carga viva. Por ejemplo, yo en este momento soy una carga viva para este piso. Soy una carga viva si me recuesto a la pared, ¿ok? Estoy en movimiento. Una carga muerta es aquello que no se mueve, que está totalmente inerte, ¿ok? Entonces van a ir aprendiendo que parte de eso son las cargas muertas, y en este caso les puse un gráfico. Vamos a compartírselos. Vamos a ver si me deja ver. Ok, ahí está. Este gráfico que yo les muestro en este momento es un gráfico que representa las cargas vivas en movimiento, las personas, la nieve del techo que cae y no es constante, es por un tiempo. Si hay mucha nieve, cae más nieve. Si hay menos nieve, cae menos nieve. La lluvia también sería en este caso de esa manera. Y la carga muerta será la estructura del mismo edificio. Todos los elementos estructurales, carga muerta, no se mueven, están ahí y unidas entre sí reciben peso. Es decir, reciben bastante fuerza o capacidad para poder soportar. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es cargas vivas, cargas muertas. Ahora, hay otras cargas que se les llama cargas de impacto. Las cargas de impacto van a ser aquellas cargas que vienen de pronto, que no son ni temporales ni son muertas. ¿Ok? Entonces vienen así como que una vez por allá. ¿Se imaginan ustedes cuáles cargas pueden ser esas? ¿No se imaginan? A ver, aquellas que suceden de pronto y que nos hacen dormir en el porche. Los sismos. Exacto, los sismos. Esa es una carga de impacto. Y en este caso, esta carga de impacto puede ser el impacto tan grande que puede ocasionar graves daños a la estructura. Puede ser tan grande el impacto que hasta puede derribar totalmente la estructura, o hasta pueden haber lesiones humanas, ¿verdad? En muchos casos. Entonces vamos a aprender de manera introductoria, porque luego más adelante vamos a profundizar en algunos cargas de impacto específicamente, pero ahorita estamos viendo la parte introductoria de las cargas. Entonces vamos a aprender los terremotos, cómo se dan. Yo creo que ustedes tienen un poquito de conocimiento leve, hemos visto noticias cada vez que suceden estas cosas, y nos damos pues cuenta de cómo se mide a través del hipocentro, el epicentro. Y en la estructura pues yo les explico en algunas imágenes cómo es que se da realmente, cómo es que se da el movimiento en la estructura y qué tenemos que hacer. Les explico en el video para poder resguardar la estructura, o como arquitectos dar la mayor seguridad. ¿Ok? Ahora, las cargas, les comentaba que podían ser de impacto, sí. Y las cargas en el edificio se transmiten de un elemento a otro. Entonces, por ejemplo, la carga del techo, si yo me imagino, para ponerles de ejemplo, la carga del techo de la cubierta de techo tiene que tener un elemento estructural que lo sostenga. En este caso son las vigas, ¿ok?, de techo. Esas vigas de techo sostienen el zinc o sostienen la cubierta de techo. Y si nos ponemos a pensar cómo sería esa carga del techo, esa carga también se clasifica según su disposición por carga distribuida. ¿Ok? ¿Qué es distribuida? Cuando hay un elemento plano
que tiene una carga uniforme, que está distribuida en todo su elemento, y eso descansa sobre otros elementos que va a ir llevando ese peso hacia el suelo. Otro ejemplo de carga distribuida podría ser una losa de entrepiso, es decir, el piso del segundo piso, una losa de entrepiso, que también sería una carga distribuida. Pero esa losa tiene otros pesos también, porque si yo estoy en un segundo piso, ahí voy a estar yo, voy a estar los muebles, van a estar incluso algunas columnas. Entonces, cuando hay una carga específica, ya sea humana, ya sea hay una columna, un elemento, a ese elemento se le llama carga concentrada. ¿Ok? La losa por sí misma era carga distribuida. Pero cuando yo analizo lo que corresponde al tipo de carga que puede tener extra a la de ella, si es una persona, carga concentrada, y si fueran muchas personas al mismo tiempo, carga distribuida, como un salón de clase en un segundo piso. Ahí está la carga distribuida porque hay muchos alumnos sentados. Pero si solo es una persona, o supongamos que no es una persona, supongamos que es un tanque de agua, ¿se imaginan clase carga de manera concentrada que está soportando esa estructura? Y todas esas cargas tiene que ser capaz el edificio de soportar. Porque el edificio que no lo hace, chicos, ¿qué pasa? Hay caos. ¿Qué pasa? Se daña, se fisura. ¿Qué pasa? Bueno, vienen las consecuencias. Yo he escuchado varias demandas que han habido sobre empresas famosas a nivel, pues en otro país, no aquí, de construcción, donde los demandan porque a la hora de un pequeño sismo tal vez, o un pequeño movimiento de carga en el mismo edificio, hizo que se dañara el edificio, se fisurara, y ahí estamos hablando de millones y millones de dólares de construcción. Entonces ahí le meten la demanda a la empresa que construyó porque no construyó con los materiales correctos o porque no hizo el proceso correcto de construcción. Entonces ahí vemos que realmente es bien delicado, y en este caso pues los arquitectos nos libramos un poquito. ¿Por qué nos libramos un poquito? Porque quienes hacen el cálculo exacto de las cargas, esos kilonewton, esos kilogramos sobrepeso, lo hacen los ingenieros. Nosotros diseñamos ahí, miren, bien caché, y el ingeniero tiene que hacer el cálculo exacto de cómo es el peso, si hay que agrandar las columnas, si hay que achicarlo porque aguanta bien, etcétera. ¿Ok? Entonces eso lo hacen los ingenieros. Y también en el documento les comparto que en Nicaragua hay reglamentos que cumplir. Y para los ingenieros pues hay un reglamento de diseño de esos cálculos, y para nosotros hay un reglamento de construcción. Y ese reglamento de construcción me dice de manera general cómo debo construir. Eso se los pongo ahí de manera solo mencionado, y pues les sigo hablando acerca de las otras cargas de impacto de manera general. Les hablo de la carga de impacto del maremoto, cómo impacta los edificios, y les comparto un mecanismo que usaron en un edificio japonés, donde trataron de diseñar un edificio que estaba cerca de la costa del mar de una manera que no le impactara tanto un maremoto. Sabemos que en esos países, pues que son una isla, que están en zona bastante activa de sismicidad, a la hora que el sismo cae sobre el agua, sobre el océano, y recorre hacia esa isla, pues lo impacta de una manera increíble. Entonces ahí lo vamos a abordar de una manera general. E incluso pues les comparto también algunos documentos alternos o complementarios, es decir, documentos que no se los redacté yo, pero que sí trato de compartirlo para que ustedes puedan leerlo. Entonces en ese documento explica la cantidad de carga o de peso que tienen los edificios, para que tengamos solo una idea pues general. Y dice, por ejemplo, que para lo que se refiere a una sala de lectura, tiene una carga de 3 kilogramos de fuerza sobre metros cuadrados en una biblioteca. Ahora miren la diferencia. Vamos a ver aquí, en una sala de almacenaje con estantes fijos, en la biblioteca. ¿Diga, amor?
¿Podría repetir lo que dijo del peso de una sala? O sea, algo así. Ah, ok. Les decía yo que les compartí también en un documento, solo a manera de conocimiento, no es que lo vamos a memorizar, pues ya ven que esta clase es más práctica que teórica, y les comparto unas medidas interesantes. Por ejemplo, un caso de una biblioteca. Y en la biblioteca muestra que la sala de lectura mide o tiene un peso de 3 kilogramos de fuerza sobre metros cuadrados. Esa es una constante, 3. Pero dice que el lugar donde están almacenados los estantes fijos de los libros tiene un peso de 7.5 kilogramos de fuerza sobre metro cuadrado. Entonces veamos la diferencia. ¿Qué pesa más? ¿Donde estamos sentados leyendo el libro o donde están los libros almacenados? A ver. ¿Dónde están los libros? Y los libros dicen que pesan 7.5, mientras donde están las personas pesan apenas 3. Y eso es el estudio que tenemos que hacer. Cuando me toque diseñar entonces un hospital, no va a medir igual la sala de reunión de los doctores, va a medir un poco menos que la sala de archivos, por ejemplo. Archivos donde tienen los expedientes y los papeles, no pareciera, pero los papeles pesan. Entonces es ir analizando. Entonces si la sala de doctores va a ser una carga menos, le voy a poner pues columnas más pequeñas, pero al lugar donde voy a tener los archivos voy a ponerles columnas más grandes para que me soporte mejor esa área, ¿ok? Según la lógica estamos hablando. Ya les dije que el ingeniero nos va a decir aumentarle 20 centímetros, aumentarle 5 centímetros, etc. Entonces solo les compartí ahí otro documento, ¿verdad? En el 315 se llama 315 el documento, donde les comparto ahí cuánto pesan. Ahí les puse varios ejemplos: hospitales, hoteles, industrias, oficinas, teatros, con el fin de que ustedes analicen, no solo vean esos numeritos ahí como que nada, sino analicen y digan, mira, la industria mide tal cosa, mira, en la oficina, corredor y la escalera dice que puede pesar tanto. Ese es un valor aproximado, pues no son valores exactos, porque mi escalera nunca va a medir igual que la escalera que diseño no de ustedes, porque cada diseñador diseña con una medida estándar, ¿verdad? Específica, pero son constantes para poder entender. Y ahí pues explica qué son las cargas otra vez para que ustedes refuercen. Y hay un documento bastante interesante, pues para que ustedes vean las cargas de las nieves. No lo vamos a... El documento que les compartí, ¿verdad? Después no es memorizado, no sé si ustedes se miren esos números, solo es para que lo chequen nada más, ¿ok? Entonces, vamos a ver videos. Y en los videos les comparto un tsunami en Japón en el 2011 y cómo impacta al edificio. Les comparto un huracán y cómo ese huracán impacta a los edificios, para que mayormente solo tengamos la idea general. ¿Cómo impacta estas cargas a un edificio? Porque luego, como les dije en las otras lecciones, vamos a ir profundizando de qué manera daña específicamente cada elemento estructural, ¿ok? ¿Algo que quieran comentar, chicos? Nada por ahí, ok. Ha sido un placer entonces compartir este rato con ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y vuelvo y les repito, felicidades.